Queridos alumnos, hemos llegado al final de este curso, después de haber pasado ya por una gran cantidad de sesiones donde tuvimos la oportunidad de analizar los diferentes puntos del derecho internacional y de sus fundamentos. Y después de estas 24 sesiones, nos corresponde en esta ocasión vernos para hacer un breve repaso de la asignatura con miras al examen ordinario. Rápidamente haciendo este repaso desde la unidad número 1 a la unidad número 6 y tratando de cumplir con el objetivo de enseñanza-aprendizaje de nuestra materia, que es reconocer el surgimiento y la evolución del derecho internacional público mediante la identificación de las fuentes del derecho internacional con el fin de tener una visión global de la relación entre este y el derecho interno, resaltando la importancia que tiene mediante el estudio de las relaciones internacionales para la regulación de un mundo globalizado interdependiente, vamos a hacer el siguiente análisis. Tengan en cuenta que una vez que termine esta sesión, ustedes tendrán que participar en un foro en donde van a tener la oportunidad igualmente de expresar los diferentes puntos que consideren de esta actividad y que les ayude a poder generar ese pensamiento crítico que nosotros buscamos dentro de la Universidad de Anáhuac. Primero que nada, empezando el repaso, tendríamos que hablar de la importancia histórica que ha tenido el derecho internacional. Platicábamos que si bien el derecho internacional como tal es un tema mucho más cercano a nuestras fechas, ya desde sus antecedentes marcaba la historia universal, teniendo un importante impacto las relaciones internacionales entre lo que fueron los pueblos de la Edad Antigua como los sumerios, egipcios, hititas, babilonios, hebreos, chinos, indios, griegos y romanos. Hablábamos de los grandes tratados o acuerdos a los que llegó en su momento Roma con otras ciudades, o de la importancia de tratados como el Tratado de Westfalia o de movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa. También de la relevancia que tuvieron en su momento los congresos de Viena, generando con ello la codificación del derecho internacional. Ahora bien, también ha cubierto un papel muy importante en estos temas la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano de las Naciones Unidas que sirve específicamente para codificar y desarrollar de forma progresiva el derecho internacional. Platicábamos en sesiones anteriores que se crea por la Asamblea General en la Resolución 174 en 1947. Recuerden que cuando hablamos de aspectos internacionales nos tenemos que poner también en el materia de derecho los lentes regionales y por eso es importante poder visualizar los sistemas jurídicos de cada zona geográfica. Cuando analizamos las aportaciones de cada área continental hacia el derecho internacional, platicábamos, por ejemplo, que hay países que tienen un sistema romano-germánico continental que empieza por una norma jurídica, que después sigue una jurisprudencia, principios generales de derecho, doctrina, usos y costumbres, y poníamos el ejemplo de México. También hay países con un sistema anglosajón o como el law, en donde lo más importante es la jurisprudencia, de ahí vamos a los principios generales de derecho, la doctrina, las normas jurídicas, usos y costumbres, y poníamos el caso de Estados Unidos. Cuando hablábamos de un sistema asiático, platicábamos la gran relevancia que tienen los usos y costumbres, seguidos de la norma, de la jurisprudencia, de los principios de derecho y la doctrina. Poníamos el claro ejemplo de China o de Japón. En los sistemas socialistas platicábamos que había cierto aporte doctrinario que era lo más preponderante, de ahí la norma jurídica, los principios, la jurisprudencia y los usos y costumbres al final, y mencionábamos los casos de Cuba, Corea del Norte o Venezuela. Y finalmente en el sistema musulmán nos cambiaban por completo el abanico de posibilidades al tener que considerar primero al Corán, luego al Sunna, al Isha, al Quires, y poníamos como ejemplos los países del área árabe. Ahora bien, el concepto de Estado lo analizamos también cuando hablamos de la Convención de Montevideo de 1933. También vimos cuáles son las características que recordarán que son población, territorio, organización política y soberanía. Vimos también el concepto de otros sujetos de derecho internacional como lo son los organismos internacionales, que también tienen un papel preponderante dentro del desarrollo de la parte legal a nivel internacional. ¿Qué objetivos tienen? Suprimir la anarquía, organizarse para fines comunes, lograr independencia armónica de los estados, facilitar la aplicación del derecho. Y vimos que podían ser territoriales o por sus fines también clasificados. Hay una relevancia también cada vez más fuerte en considerar al individuo como parte también del derecho internacional.
y entonces se analiza su subjetividad como parte de la evolución del derecho internacional público y se le ha puesto también como sujeto en algunos casos en los que puede generar derechos. Hay conceptos también de reconocimiento, como lo vimos con Max Sorensen, que puede definirse como un acto unilateral por el cual uno o más estados declaran que admiten a otro estado dentro del concierto de las naciones. Vimos que el reconocimiento podía ser del nacimiento de un nuevo estado, de la formación de un nuevo gobierno, de la existencia de una nación, de la situación de insurgencia o beligerancia de grupos armados, la presencia de un gobierno en el exilio o la membresía de un estado en un organismo internacional. Habían elementos que entrañaban el ser sujeto en un sistema jurídico internacional y que aplica para todos los sujetos, como son los deberes, las facultades y la capacidad que se debe de tener. Así cumplen también, por ejemplo, agentes diplomáticos con una función muy importante. Vimos que se pueden clasificar desde embajadores hasta jefes de misión, enviados, ministros, internuncios. Igualmente vimos que encargados de negocios, y también vimos que hay otros que ejecutan el derecho internacional, como lo pueden ser, por supuesto, los propios jefes de Estado, como lo pueden ser los agentes consulares. En el caso específico del derecho internacional público, vimos también las fuentes de derecho. Y allá analizamos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia cuando nos hablaba de las convenciones, de la costumbre, de los principios generales y de las decisiones judiciales. Para ello, entonces, tuvimos que analizar el concepto de jus cogens con las normas imperativas de derecho internacional general y, por supuesto, también las obligaciones erga omnes que nos derivan de una norma imperativa de derecho internacional y que generan un vínculo a cada estado con la comunidad internacional en su conjunto. Platicamos que habían diferentes teorías desde las que podíamos analizar el orden jurídico interno y el internacional, como lo son la teoría dualista, la monista o la coordinadora, y hablamos de la posibilidad de empezar a configurar un orden mundial que permita realmente tener un solo sistema jurídico que regule conductas mínimas como una norma mundi, y hacíamos la aclaración que no es la intención de ese orden jurídico mundial el generar un Estado mundial. También hablamos de que habían tendencias específicas que eran importantes considerar en cuanto a la globalización de la justicia, como la creación de una estructura jurídico-política de paz y seguridad, la construcción de un sistema internacional de protección a los derechos humanos, el surgimiento de derecho y desarrollo y cooperación internacional, y también, por supuesto, la expresión económica del fenómeno integral de la globalización. Hablamos por ello también de la política internacional y de cómo a veces los estados buscan más la protección de sus intereses que realmente de la protección de sus ciudadanos. Platicábamos también del origen que tiene la política exterior y cómo es importante también respetarla. Ante ello nos topábamos con una versión expectativa versus realidad posterior a la Segunda Guerra Mundial que Samoza Signoret nos dejaba ver, en donde muchas veces se desprestigiaban los organismos internacionales o las leyes internacionales por no haber realmente una regulación que permitiera su cumplimiento. Hablábamos aún así que es muy relevante el derecho internacional en el mundo contemporáneo por su relevancia multidisciplinaria, porque todos los países tienen que aplicarlo y porque son producto de la necesidad de la movilidad humana y de la regulación de las relaciones humanas. Hay nuevas áreas en donde el derecho internacional tendrá que seguir aportando cuando hablábamos del futuro del mismo, hacia el derecho ambiental, hacia el derecho marítimo, hacia el derecho digital, hacia la protección de la esfera de los derechos humanos y, por supuesto, al derecho internacional humanitario. Así que con esto damos un breve sumario de lo que ha sido nuestra asignatura y les invito a que consulten todas las lecturas, más de 60, 70 lecturas que ustedes tienen, así como videos que les pueden servir para ampliar el conocimiento que hemos generado de esta materia y, por supuesto, las 24 sesiones en sus grabaciones de video, junto también con los 24 podcasts que pueden igual tener una variedad de recursos suficiente para aprender de una manera correcta de la materia. Ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que tengan un gran desarrollo de semestre de la mano del docente titular que les acompañe y espero que nos podamos seguir viendo próximamente aprendiendo sobre temas tan importantes como lo es el derecho internacional.